proteínas, lípido, como bastante básico. Que les contábamos también que dentro de esos básicos es que tienen una forma de manejar o archivar la información de una manera bastante eficiente, ¿no? Solo tienen un material genético y ahí tienen todo, tienen la codificación de todo lo que necesitan. ¿Qué más veíamos de ellos? ¿Qué se acuerdan cuando decían? ¿Qué más se acuerdan? Que ellos tienen diferentes maneras de replicarse, bueno, de poder salir de la célula, y que muchas veces ellos se consideran líticos o lisogénicos. Que líticos es que se estructuran y salen y explotan la célula, salen todo el tiempo. Y lisogénicos se pueden quedar por siempre y para siempre dentro del material genético. O pueden ir saliendo bastante a poquitos cuando se estimulan, simplemente se replican, van saliendo a poquitos, pero sin necesariamente reventar la célula. También vimos que muchos de estos virus pueden generar cosas. Dentro de las cosas que generan cambios en las células, que muchos de esos cambios pueden terminar en células que son oncológicas, que son células tumorales. Y que obviamente, como muchas de esas células generan cambios, una de las maneras que nosotros podemos verlos, nosotros no podemos verlos directamente a ojo, son muy chiquiticos, y para poderlos ver necesitamos microscopía electrónica. Nosotros sí podemos observar los cambios que ellos producen. Entonces, de esa manera, cuando nosotros observamos los cambios que ellos producen, sabemos que están ahí y sabemos que se están manejando. Generan vacuolas, generan cambios de producción. Y decíamos que los virus son un acúmulo, o sea, como lo decía al principio, son solo macromoléculas. Un virus es un acúmulo complejo de macromoléculas. Y que ellos realmente, para tener característicos de agente vivo, necesitan una célula. ¿Sí? Y solo cuando están dentro de una célula son capaces de replicarse. Si están por fuera, no están ahí simplemente. Algunos se degradarán por el ambiente, otros no. Otros pueden permanecer mucho tiempo sobre las diferentes superficies y sobre el nivel también, dependiendo del tipo de virus. Les contaba que el virus, pues, simplemente uno podría considerarlo también como un segmento de material genético protegido por una cubierta proteica y con un solo mensaje central. ¿Cuál es el mensaje central? Cópiame. Entra en la célula, copia celular, cópiame. Listo. La célula no pone problema para ingresar. La célula tiene los receptores sobre la superficie para que el virus se anche, ingrese y se replique. ¿Sí? Es más, es como si la célula no intentara entrar. Y los virus tienen tropismo. Se dieron cuenta que los virus respiratorios que producen enfermedades respiratorias. Los virus hepáticos que producen problemas en el hígado, como hepatitis, ¿cierto? Entonces, la hepatitis A, hepatitis C, hepatitis D, el delta, que es más complicada que cualquiera de las anteriores, pero que la delta, por ejemplo, necesita que uno de los anteriores haya entrado para que de lo contrario no puede. ¿Qué otros virus tienen tropismo? Rabia, sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tienen ese tropismo? Porque tienen los receptores de las células en las diferentes superficies que permiten que ingresen y que se repliquen. Pero es como si el virus, o sea, no tiene tanto lío, entra a la célula replica y lo replica. Aunque eso no es tan cierto de que la célula sea tan amigable del todo con el virus, ¿no? Porque en la célula también hay algunas partículas que se llaman complejos mayores de histocompatibilidad, ¿cierto? Y el complejo mayor de histocompatibilidad cada tanto coge las proteínas que se van colocando y las saca al exterior. Y el sistema inmunológico va rastreando esas proteínas que están afuera y dicen, oiga, esta proteína está como rara, no es como lo que debe ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegan todas las células y eliminan las células otras. ¿Sí? Porque es una célula que se encarga por ahí. Dentro de las características
dejo el virus en un medio reposado, la glucosa mantiene, porque el virus por sí mismo no se nutre para nada. Tiene una composición o una cubierta proteica que se llama cápsida. Tiene los ácidos nucleicos y obviamente los ácidos nucleicos están cubiertos por esa cápsida. Y pueden o no tener una membrana lipídica. ¿De dónde sacan la membrana lipídica? La membrana lipídica la sacan de los pelitos. Entonces miren que eso también es una ventaja para el virus, porque de los pelos, de la célula de los pelos. ¿Sí? Esto también es una ventaja para el virus, porque entonces el virus sale cubierto a partir de que tiene medio disfraz de que está invadiendo, de la célula que está invadiendo. Entonces el sistema inmunológico de nosotros reconoce que muchas cosas adherentes son similares a los de nosotros, pero obviamente tienen proteínas muy ricas de ellos también. ¿Sí? Tienen proteínas sobre su superficie que son las que se unen a los receptores, que lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Pero siempre se le ayuda. ¿Sí? Tamaños son muy pequeñitos. Si tienen diferentes tamaños, pero en general son muy pequeñitos que van desde milímetros a nanómetros. Y obviamente nosotros necesitamos ver el microscopio electrónico. Entonces ahí es cuando vienen las diferentes teorías de los científicos que, por ejemplo, decían que el virus del HIV no existe, que era un artefacto del microscopio electrónico. Entonces tenemos ahí diferentes virus y diferentes tamaños de los virus. Miren, está el virus de la rabia, miren, la comparación de tamaño. Mano derecha tienen un glóbulo rojo, abajo tienen el tamaño de una mujer. Y miren en comparación de ellos, cómo los virus empiezan a ser mucho más pequeñitos. Miren que el poliovirus, de ahí es de los más chiquitos, sí, que es obviamente causa el polio, nosotros todos estamos vacunados con el polio. Están bacteriófagos, ahí hay uno que se llama M2, que es muy chiquitico todavía, o sea, es más chiquitico. El bacteriófago T4, que es más grande que ellos, ¿sí? Y miren el del virus del ébola, el virus del ébola es muchísimo más grande. ¿Sí? Y es bastante complicado y bastante fuerte. Dentro de las características que ellos tienen en general, o sea, como ellos son proteínas y lípidos, ¿cierto? Ellos son termolables, entonces 50, 65 grados frente a luz los pueden ir a activar. Son estables a temperaturas bajas, pueden estar a menos 75 grados centígrados y de ahí conservarse tranquilamente. Hay virus, diferentes tipos de virus, y por ejemplo, todos los virus que nos producen problemas gastrointestinales son virus que se llaman virus entéricos, y esos virus entéricos son resistentes a las soluciones ácidas. Entonces, por eso, como son resistentes a pHs ácidos, pues pasan por el estómago que tienen un pH ácido y siguen, ¿sí? Que son los virus que nos conocemos. Los virus, pues obviamente se consideran en una relación parásita, ¿sí? Porque necesitan de una célula para poder replicarse y adquirir características de seres vivos. Dentro de esas características de seres vivos, ¿cuáles están? Acuérdense que una de las teorías de por qué existen los virus es simplemente para que generen cambios, modificaciones en procesos de evolución. Tienen algo, se llevan algo, cambian algo, para mejor o para no, tampoco. Tienen capacidad de evolucionar, mutan muchísimo. Vieron que para una de esa capa nosotros tenemos que combinar con eso. ¿Por qué? Si es el mismo virus, ¿no? ¿Por qué tendríamos que vacunarnos cada año? Por las mutaciones que se generan, por los cambios que se generan. ¿Sí? Entonces, como genera cambio, entonces nosotros nos vacunamos con la cepa que cree mutada, que cree más o menos que va a llegar aquí algún tiempo y en algún momento. El virus de la enfermedad sufre cambios menores y cambios mayores. Sí, sí. Yo no sé si
cambios pequeños, pero no tan significativos. Y cambios mayores que realmente es diferente. ¿Sí? Ya pasó a ser, o sea, ya el kilogramo anterior no es tan eficiente y por eso se necesita un trabajo. Igual, todas esas vacunas nos ayudan para que no sea más grave, no necesariamente para que no nos induzca. ¿Listo? Entonces, esa es la capacidad de evolucionar. Capacidad de autorreplicarse. Entonces, el mismo tiene sus propias líneas polimerasas y demás. A la célula muchas veces no utiliza directamente la maquinaria de la célula. Algunas sí, otras no. Pero él puede tener sus propias enzimas para replicar su material genético. Tiene variabilidad. Transmite información genética y tiene especificidad de interacción con la célula ósea, que era lo que les contaba frente a los receptores externos. Obviamente, los virus, así como las algas, como las bacterias, como los hongos y demás, pues existe un grupo, un comité, que es el encargado de la taxonomía de ellos. Entonces, el comité de los virus es el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, o ICTV. Y obviamente tienen un orden, virales, familia, actividad, subfamilia, virina, el género, que es virus, la especie, que es el virus, como tal. Entonces, en general, hay 7 órdenes, 103 familias, 22 subfamilias, cerca de 455 géneros, cerca de 2.827 especies y variaciones. Hay una clasificación dentro de las clasificaciones de los virus que se llama la clasificación de Baltimore. La clasificación de Baltimore divide los virus en 7 grupos. ¿Se acuerdan que en el mundo de los virus podemos tener DNA en cadena sencilla, RNA en cadena doble, DNA con RNA, DNA fragmentado, polaridad positiva o polaridad negativa? Entonces, esta idea de taxonomía frente a la clasificación de Baltimore es eso, es clasificarlo dependiendo como su proceso de transcripción y su material genético inicial. Entonces, en el grupo 1, ¿quién está? Los DNAs de doble cadena, de doble cadena. Esos DNAs de doble cadena pues pasan de DNA a RNA. ¿Listo? Y el RNA se empieza a clasificar. Ahora, todos los virus que son de doble cadena hacen parte del grupo 1 de Baltimore. Grupo 2 de Baltimore, DNA de cadena sencilla. ¿Sí? Entonces, el DNA de cadena sencilla se puede replicar a RNA. No. ¿Sí? Solito. No. Entonces, ¿qué pasa? El DNA de cadena sencilla pasa a DNA de cadena doble, y cuando es DNA de cadena doble, pasa a RNA. ¿Listo? Sí, vamos, hasta ahí, más o menos, porque la cosa se empieza a manejar. ¿Sí vamos hasta ahí? Entonces, quizás no debe saber, o sea, se supone que entonces el sistema de cadena no se puede producir ADN mensajero o parte donde hay solamente su información como ADN. Sí, o sea, ¿qué necesitas? Obviamente el virus, cuando él ingresa, necesita generar RNA mensajero. Ese RNA mensajero genera proteínas, y las proteínas producen toda la cápside y todas las cosas que necesita el virus. ¿Sí? Pero obviamente, él tiene que producir su propio material genético para encapsidarlo con la célula y puede producir RNA mensajero. Entonces, en esta clasificación, lo que se mira es, dependiendo cómo está el material genético del virus, cómo produce el RNA mensajero, cómo hace para producir el RNA mensajero. Y así los divide en grupos. El 1 es el normal, DNA, RNA, proteína, ¿cierto? Es como lo que hacen todas las células normalmente y el cuerpo normalmente de la biología molecular. DNA, RNA, proteína. ¿Listo? Ahora, este DNA doble cadena, es lo normal. El segundo es DNA una cadena, una sola cadena de DNA. El virus viene con una sola cadena de DNA. Pero esa sola cadena de DNA no puede producir directamente la proteína. El RNA no es necesario para que produzca la proteína. Entonces, ¿qué pasa? Ese DNA de cadena
como el molde para generar el DNA, la cadena complementaria, y ahí se vuelve DNA doble, se vuelve igual que el número. DNA doble, RNA. Sí, ya cuando está dentro de la célula. Sí, eso ya lo produce cuando está dentro de la célula. Sí, acuérdense que afuera no va a hacer nada. Ahora, el otro es RNA de doble cadena, ¿cierto? O sea, RNA de doble cadena no hay en una célula normal. Eso lo tienen los virus. Acuérdense que los virus pueden tenerlo de todas maneras. Entonces, RNA de doble cadena, RNA de doble cadena tiene polaridad positiva y polaridad negativa cada una de las cadenas. ¿Sí? Una de las polaridades funciona como RNA mensajero o sirve de molde para generar el RNA mensajero y sacar el RNA mensajero. O sea, no pasa por DNA. Y ese es el grupo 3. El grupo 4 es RNA, cadena sencilla, polaridad positiva. Y esa cadena sencilla de polaridad positiva necesita generar un RNA de cadena sencilla, polaridad negativa, para generar el RNA. Y ese es el grupo 4. Como la carta, o sea, el RNA mensajero tiene polaridad negativa. ¿Sí? El RNA polaridad positiva no sirve como RNA, sirve como molde pero no para generar proteínas, no puede generar proteínas. En el grupo 5, que desapareció, está el RNA de polaridad negativa. ¿Sí? Entonces, el RNA de polaridad negativa puede directamente funcionar como RNA mensajero. Y los últimos dos grupos tienen retrotranscriptasa. ¿Sí? Esa retrotranscriptasa que hace, entonces primero, es el sexto, es RNA de cadena sencilla, que necesita una retrotranscriptasa. ¿Qué pasa? Ese RNA al DNA, ese DNA a RNA, cuando necesitas ya sacar el material genético, DNA a DNA de doble cadena para sacar el RNA. ¿Qué es el caso de HP? Sí, es un virus RNA que necesita una retrotranscriptasa para poder sacar todas sus proteínas y proteínas. Ahora, el grupo más raro, que también necesita una retrotranscriptasa, es el último, que es el sexto. Y ese tiene DNA doble cadena y necesita retrotranscriptasa. Entonces uno dice, ¿por qué van a necesitar retrotranscriptasa si está en DNA? Pero es que es un DNA doble cadena, digamos así, imperfecto. ¿Sí? Es un DNA que tiene DNA con pedazos o fragmentos de RNA. Entonces necesitará retrotranscriptasa para que lo repare. ¿Sí? Y lo deja, solamente lo puede dejar como este, con cadena DNA de RNA, para después sacar DNA de cadena doble. ¿Sí? Entonces, este es el último. Entonces, ahí tenemos el virus y tenemos la retrotranscriptasa. Tiene DNA, pero es un DNA con pedacitos o fragmentos de RNA. Entonces, se tiene que reparar para generar un DNA doble que genere RNA mensajero. De ese RNA mensajero salen las proteínas, obviamente sale otra transcriptasa inversa porque esas retrotranscriptasas las trae virus. Y de este DNA ya reparado también sale RNA, polaridad positiva, para generar el material genético del virus. Y obviamente estos dos se ensamblan y generan la proteína. ¿Sí? Pero porque tiene dos mecanismos. ¿Señora? Para que tiene dos mecanismos, porque no simplemente se pone uno y no pone el otro. Porque con un mecanismo forma todas las proteínas que necesita y con el otro mecanismo, bueno, no son dos mecanismos. Por una vía genera las proteínas y por la otra vía genera el propio material genético. ¿Sí? Acuérdense que este DNA es el material genético que está acá. Termina siendo un DNA como este inicial, que es un DNA con fragmentos
Sí, o sea, igual vamos a ver ahorita, vamos a ver más cositas de pronto ahí lo entienden, ¿no? Pero obviamente él se tiene que asegurar, uno, de generar todas sus proteínas y tiene que asegurarse de sacar su material genético. Él lo puede hacer utilizando e insertando su célula o puede hacer todos los ciclos en el citoplasma directamente, sin pasar por la célula. ¿Sí? Entonces necesita que su material genético salga por otro lado, por otras enzimas que ellos tienen. Dependiendo del virus, cada virus es un proceso. Entonces, en general, aquí está el material genético del virus, el que fuera. Ese material genético del virus, pues se tiene que replicar para sacar más material genético del mismo virus, que va a ser igualito al inicial. Y del material genético del virus también tiene que salir el RNA mensajero, que el RNA mensajero es polaridad positiva, que ahí es donde va a ser el mismo punto, y esa polaridad positiva genera las proteínas, y estos dos se unen, se encapsilan y salen. Aquí tenemos los diferentes virus, entonces miren, estos virus que están acá son de doble cadena de DNA, todos estos que se requieren, y cualquier que ustedes hayan conocido. ¿Ven alguno conocido por ahí? Aquí hay de cadena sencilla, DNA de cadena sencilla. Aquí hay RNA de cadena sencilla. Estos son RNA de cadena doble. Estos son virus de DNA, estos son virus de RNA. Algunos de polaridad negativa, otros de polaridad positiva. ¿Sí? Entonces miren que en el mundo de los virus ustedes se pueden encontrar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, obviamente las células también, por ejemplo las células bacterianas, ustedes han escuchado, si escucharon a nuestra turno que usa mucho el CRISPR, ¿cierto? ¿Y qué les dijo que es el CRISPR? Cortar y pegar, control C y control V. Tijera molecular, pero ¿dónde salió esa tijera molecular? Había bacterias que formaban fragmentos de ADN de los pájaros que la atrapaban y la colocaban en los plátanos. Y ese mecanismo de que son utilizan para cortar y pegar. Para cortar y pegar. Resulta que el CRISPR es un sistema que tienen las bacterias para imitar los virus y los fagos. ¿Sí? Entonces, ellos cuando veían material genético extraño, como tipo RNA de doble cadena, ¿no? O sea, la célula no tiene RNA de doble cadena. Entonces, eso no es de nosotros. Entonces, como eso no es de nosotros, lo fragmentaban, lo colocaban en un, pues, lo guardaban, digamos, dentro de su material genético y generaban enzimas que la próxima vez que entrara ese sistema ya tenían enzimas que lo degradaban y lo cortaban. Es un sistema de reconocimiento y corte. Entonces, como yo ya lo tengo reconocido y usted no es mío, yo tengo enzimas y genero las enzimas y cuando usted ingrese, tan pronto ingrese, degrada. Como bacteriólogos pasan lo mismo que con los virus. Hay bacteriólogos de doble cadena, sencilla y demás. ¿Sí? No, ese es un ejemplo, ¿sí? Pero la cosa es que la célula reconoce cosas que son diferentes. Ustedes se acuerdan que también decimos que a veces los virus tienen nucleótidos diferentes a los que tienen la célula. Entonces, obviamente, la célula reconoce un nucleótido diferente de ellos. Dice, esto no es mío. Entonces, al decir, esto no es mío, lo coloca como el molde dentro de su sistema de defensa, como se busca, pongámoslo como se busca en su sistema de defensa. Y la próxima vez que ingresa, lo reconoce, ¿verdad? Entonces, las personas que estaban viendo eso dijeron, qué interesante. Entonces, podemos utilizar este sistema para colocar aquí lo que nosotros queramos colocar, generar unas enzimas que nos generen un corte en estos sitios y poder hacer modificaciones, edición y peso. ¿Sí? O sea, conociendo un sistema de cómo funciona, luego lo sacaron de ese sistema para utilizarlo en otra cosa. Entonces, quiero degradar el gen que produce, estoy inventando, autismo.
esperar que después no resulte con algún otro proceso, porque muchas de las cosas están en su sitio por alguna razón. Y otra, que no haya un científico loco o alguien que quiera su beneficio propio o que quiera cambiar el mundo de volverlo perfecto o generar unos ciclos. Entonces viene toda la ética frente al orden. Sí, yo te digo la verdad. Todos los azules, Blancos, blancos, rotados. rubios, pero no, o sea, en el mundo tiene las plantas, por ejemplo, se pueden importar de genes que sean susceptibles a ciertos microorganismos o a ciertos virus. Por ejemplo, eso pasa. Yo les contaba que los virus tienen receptores específicos para el virus. Entonces yo podría modificar las células y quitar los receptores. ¿Qué pasa si yo retiro los receptores? El virus no se puede pegar. Hasta donde es súper chisme científico, hace un montón de años. Había un científico en China. ¿De las velas? Que cogió dos que me claro, Uy, yo eso necesito un control que sea igualito del otro para saber si funciona. Y modificó genéticamente la mediante CRISPR ¿A uno no le dieron? y retiró el receptor en uno, o sea que nunca más se va a dar, y en el otro lo dejó. ¿Sí? Ahí ya lo testaron y tiene sentido como que la volvía más inmune al SIDA o al VIH. quita el receptor Sí. de unión. Pero obviamente si ese receptor de unión está ahí, también tiene que tener alguna razón metabólica por el que esté ahí. Entonces puede quitarlo, pero no sabemos en el largo tiempo qué consecuencias tiene. La fiebre del niño. La fiebre del niño, ese gen produce o hace más susceptible a la persona al VIH, pero previene a la persona de que le dé, por ejemplo, la pneumonía. Entonces lo que hizo ese doctor fue que en una redujo el riesgo, pero en la otra no hizo como que casi nada y se le quitó esa parte importante. pues eso, cada cosa de esa es escrito por alguna razón. Y los virus tienen una razón en el mundo. Muy seguramente puede ser control de población, ¿sí? Porque todas las poblaciones tienen que controlarse en cierto momento. Entonces puede ser control de población o simplemente mecanismos de evolución. Pero un papel que tienen los virus, igual que todos, en las células y fueron los virus en general, yo les decía que son unos genios ahorrando espacio. Entonces ellos tienen los diferentes marcos de lectura y ese marco de lectura se corre. Entonces ya lo vimos de una molecular, ¿cierto? Entonces son etiquetas que obviamente recorres uno y cambia la información. Entonces obviamente él utiliza cada uno de esos tres formas de lectura para sacar todo lo que necesita, ¿sí? Todas sus proteínas. Obviamente el virus ya es casi muy pequeñito, no puede tener un montón de material genético. La cantidad de material genético que necesita con la información que necesita. Esas proteínas se ensamblan entre sí y forman algo que se llaman los protómeros. ¿Qué es el protómero? Es la unidad estructural del virus. Esos protómeros se unen entre sí y forman las unidades de ensamblaje. Y esas unidades de ensamblaje se forman, se pegan entre sí, se unen entre sí y forman lo que es la cápside. Y obviamente cuando entra el material genético dentro de la cápside se forma la nucleocápside. ¿Sí? ¿Qué va a tener? Obviamente ciertas proteínas son nucleoproteínas que ayudan en el proceso de transcripción. El ácido nucleico, doble cadena sencilla, polaridad negativa, polaridad positiva, fragmentados o completos. ¿Sí? Y va a tener una membrana. No todos tienen una membrana. Algunos sí, otros no. Algunos se separan entre virus cubiertos y virus entonces ahí tenemos la membrana. Y afuera tiene unas nucleoproteínas, unas proteínas de membrana. ¿Sí? Ustedes vieron que dice spike, la proteína spike. ¿Sí? Pues son proteínas que están por fuera, que hacen parte del virus. Entonces era como lo que yo les decía, por ejemplo, estos líquidos de membrana se hacen los pero tienen todas estas glicoproteínas. Y
hay una simetría que es helicoidal. La simetría y cosa ética, esta por ejemplo es una simetría rotacional 5, 3, 2. ¿Qué significa 5, 3, 2? Que en una parte del virus tiene 5 caras, en otra tiene 3 y en otra tiene 2. Entonces por eso es 5, 3, 2. Entonces miren que ellos hacen estructuras muy bonitas, muy organizadas. Es más loca la estructura de Mallorca en Bogotá, que está hecha frente a los virus. Y muchos de los arquitectos tienen las estructuras que tienen los virus para hacer. La otra simetría es la simetría helicoidal. Entonces los taxómeros lo que hacen es interactuar entre sí, entre ácidos nucleicos, entonces están alrededor, si no forman esas estructuras angulares, es como que se pegaran alrededor y lo cierran. Y forman una hélice. Entonces cada uno de estos es un taxómero que está alrededor. El virus del mosaico es un virus helicoidal. Tenemos virus cubiertos y virus desnudos, que será más sensible a todos los aspectos externos. Uno cubierto o uno desnudo. Cubierto es más sensible o más resistente. Más resistente el cubierto. ¿Sí? No, es menos resistente. El desnudo es un virus más resistente que el virus cubierto. Se cubre porque es una estrategia para estar por dentro lógicamente para que no sea tan fácilmente reconocido y demás, pero esta cobertura no le da una plana en el virus, no le ayuda a permanecer en el tiempo. ¿Sí? Entonces el virus de HIV es un virus cubierto. Y obviamente hay virus cubiertos que son liposaédricos y hay virus cubiertos que son helicoidales. De los virus cubiertos que son liposaédricos tenemos el herpes virus, ¿cierto? El herpes virus es aquel que nos forma aquí las ampollitas que se van creciendo, que se forman como por la identidades. Ese es un virus del que después de que no lo ganamos, por siempre hay para siempre. ¿Sí? Y cada vez que nos estresamos, que nos da el sol, que nos da el fiebre, o sea, que el sistema inmunológico se baja el salto. ¿Qué hay que hacer? Un antirretroviral. Los antibióticos no funcionan contra los virus. ¿Qué funciona? Un antirretroviral. Viral. Porque lo que hacen es no permitir la replicación viral. O sea, es un virus, es un tratamiento que usualmente bloquea las polimerasas o procesos de replicación. O sea, no es que destruya al virus, sino que para la replicación, y al parar la replicación el sistema inmune se paraliza. No, porque está hecho para las proteínas de los virus, no para la nosotros, porque si no nos paraba todo. ¿Cierto? Los medicamentos, y por eso es que los antibióticos los antirretrovirales para los virus, y los antiparasitarios para los parásitos, ¿cómo se llaman los de los antimicóticos o antifúngicos? ¿Cierto? Porque tratan de ser muy selectivos para las moléculas de este tipo de microorganismos. Entonces, para el virus se puede utilizar aciclovir. El aciclovir local, si es algo pequeño, o aciclovir en pastillas para tratar de detener el proceso de replicación. ¿Sí? Fiebre amarilla es otro virus cosaédrico. Les cuento un chisme científico. Fiebre amarilla ahorita está en aumento. ¿Sí? Ustedes todos se tienen que vacunar con más. Ustedes cuando eran chiquitos ya les vacunaron contra la fiebre amarilla. Pero en otras generaciones no fueron vacunados para la fiebre amarilla. O sea, los más grandes como yo. A mí no me vacunaron de chiquita de fiebre amarilla. Si nosotros nos vacunábamos contra la fiebre amarilla era porque viajábamos y nos pedían el pase internacional de fiebre amarilla. De lo contrario, no. Ustedes sí ya vienen con eso. Entonces, ahorita, en este momento, en la parte del Tolima, hay un pico de fiebre amarilla. Entonces, ¿quiénes son las personas que más susceptibles son? Personas con obesidad, psíquicas como yo. Entonces, ya en este momento creo que ha causado cerca de 7 muertes. Y estamos en alerta en municipios de Socorro, Bucaramanga, Barranca y demás, porque
desnudos. Entonces ya vemos que los virus desnudos son los más resistentes en el ambiente. Entonces dentro de los virus desnudos, por ejemplo, está el de la hepatitis A, estamos en los virus que producen muchas cosas respiratorias. Procesos respiratorios está el virus del polio. Entonces, por ejemplo, un virus de hepatitis A puede durar en el ambiente hasta 30 días más. ¿Sí? Y el virus de la hepatitis A, bueno, ahorita van a ver que tengo ahí como un muñequito frente al virus de hepatitis A. Ácidos nucleicos, ya sabemos cómo son los ácidos nucleicos. Los podemos dividir en virus DNA, virus RNA, ¿cierto? Cadena única, cadena doble, helicoidal, doble cadena circular, molécula única o molécula céntrica. Todo lo que puede hacer los materiales químicos lo pueden hacer a través de los virus, de todas las maneras. De RNA de doble cadena, pero tiene una familia que se llama reovilidad. DNA de cadena sencilla, que tiene por ejemplo una familia que se llama parovilidad. Y ahí tenemos también los retrovirus, que obviamente necesitan una transcriptasa reversa, que pasa de RNA, DNA doble cadena, DNA doble cadena, ingresa a la célula, y muchas veces pueden generar cambios que generan células tumorales y obviamente pueden generar alteraciones en la función. Frente a su replicación, entramos en los virus líticos y los virus isogénicos. Ustedes también ya conocen cuál es el proceso. En el ciclo lítico hay el proceso de absorción, donde se pega el virus a la célula, el proceso de inyección, donde ingresa el material genético a la célula, el proceso de replicación, donde ese material genético se multiplica. La síntesis proteica, hay replicación de material genético, hay la síntesis proteica, se ensambla y sale. Y cuando sale, rompen la célula. Eso es un ciclo lítico. Ciclo lisogénico, hay absorción igual, hay inyección también. Pueden, por ejemplo, que hace el material genético que hace el citoplasma de la célula de forma circular y conservada. Pueden unirse al material genético e integrarse. Pueden quedarse ahí por siempre dejando información como les contaba, pueden dejar toxinas o pueden dejar o quedarse ahí simplemente. Y puede haber alguna situación que active esa fase lisogénica, que haga que él se replique y que pueda pasar a un ciclo lítico. ¿Sí? Depende de eso. Esto es lo que les contaba antes. Hay virus entéricos, y los virus entéricos en general se replican en el intestino, se transmiten vía fecal oral y sobreviven a ambientes ácidos del estómago y las condiciones básicas del intestino delgado. Resisten en forma general a las condiciones del medio ambiente. Entonces, dentro de estos virus, y muchos de estos virus están transmitidos por alimentos, está el virus de la hepatitis A, el virus del polio, el virus seco, rotavirus, parvovirus, ascovirus, virus normal y adenovirus entérico. Hepatitis A resiste un montón de tiempo en el ambiente. Está muy asociado con los viajes. Entonces, esta es la competencia que les contaba, que dice que está tan lejos como el siguiente viaje y tan cerca como el siguiente. ¿Qué pasa cuando alguien tiene hepatitis? Usualmente hepatitis A le da mucho a los niños.
la glucosa, glucógeno, reserva de glucógeno y demás. ¿Qué hace el dulce? Ayudarle en el metabolismo del proceso químico. Por eso es que la cuajada con helado que manda la mamá, además de rico, le ayuda al hígado a en su proceso de metabolismo para irse recuperando. Metabolismo y se vaya a recuperar. Metabolismo. ¿Sí? Lo activa en su proceso de congelación. Tampoco es que le metan un montón de azúcar, ¿sí? Pero sí, obviamente, que le dan cuajada con helado o algunas cosas así para que se vaya activando y vaya mejorando. Igualmente tienen que descansar, ¿cierto? Y hay muchos virus que llaman el hígado. Muchos, no solamente el virus de Gamma-T. Pero entonces se trata de que desinflame lo más pronto posible. Hay muchas enzimas que tienen que ver con el hígado que producen que se está inflamando, ¿sí? Entonces, y el hígado tiene 465 funciones. Tiene muchas funciones, o sea que hay que cuidarlo mucho, o sea que no hay que emborracharse hasta donde más porque están dañando a su pobre hígado. Pero es por eso el dulce, porque hay que estimular el metabolismo. ¿Cómo hacemos con los virus? ¿Cómo podemos nosotros replicar y trabajar con los virus? Obviamente, dependiendo el tipo de virus que se trabaje, es el nivel de contención que tiene el laboratorio en el que se trabaja. Si es un virus muy peligroso, tiene que tener un nivel de contención mucho. Sí, es donde nosotros vemos a las personas con todos los cables, con diferentes fuentes y demás como en las películas, porque se trabajan virus que, por ejemplo, son 100% mortales, ¿sí? O sea, se infectan en el cuerpo, tal cual. Entonces, una de las maneras de observar los virus es por cultivos celulares, por los cambios que se pueden dar en las células. Entonces, la imagen de este lado hay cultivo celular, y en el cultivo celular, y las personas que trabajan en cultivo celular se les acaba los sábados, los domingos, la Navidad, las fiestas, etcétera, etcétera. Porque ustedes tienen que tener, los cultivos celulares tienen que hacer el recambio de medio, si no las células se mueren. Entonces, a las células no les interesa que son 24, lo que es sábado, lo que es domingo. Cuando hay que hacer el cambio, hay que hacer el cambio, sea el día. ¿Listo? Eso es claro. Ahora, hay otra cosa. Ustedes cuando siembran, tienen algo que se llama unidades formadoras de neuronas, ¿cierto? Cuando ustedes trabajan con virus, uno puede hacer algo, sobre todo con bacteriófagos, uno puede hacer algo que se llama unidades formadoras de placa. Eso que ustedes ven ahí, ¿se acuerdan de las unidades formadoras de colonias? Son cambios, las colonias que van creciendo de una o un cubito de colonias que forman la colonia, ¿cierto? Es por eso una unidad formadora de colonia, pero la unidad presente no puede ser parte de eso. La unidad formadora de placa, ¿ustedes se acuerdan de los ciclolíticos? Los ciclolíticos de los fagos, de las bacterias, rompen. Entonces, una unidad formadora de placa es ese virus rompiendo la colonia, la vamos a decir, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que uno hace es una cama de bacterias y cada uno de esos punticos me va a significar dónde está el fago que rompió las células. Y cada uno de esos punticos se llama unidad formadora de placa. Entonces, si yo tengo entre más unidades formadoras de placa yo tengo mayor concentración del virus que tengo ahí, ¿sí? Que lo puedo sacar, limpiar, hacer los procesos y volver a inocular. Y entre menos tenga, pues menos tengo. Entonces, así como ustedes hacen diluciones para generar unidades formadoras de colonias, uno puede generar las diferentes diluciones para generar las unidades formadoras de placa y ver más o menos la concentración del fago que puedan estar teniendo. Y obviamente hay otra manera de cultivarlo que es el embrión de polvo. Entonces lo que se hace es coger huevos frescos embrionados y hay virus que les gusta más cerca del embrión o en alguna parte del huevo. Y después de embrionarlo, eso para revisarlo se hacía con unas camaritas o un cuchillo, entonces se permitía ver por dentro, limpiar con el huevo un pesito y vas a inocular el virus que querías inocular.
Y obviamente eso va a generar cambios. Entonces aquí vemos los cambios que se pueden generar en el embrión, las membranas que están dentro del huevo. Entonces de esa manera se podían replicar ciertos tipos de virus que se quieren replicar. Y lo otro es aquí, en los cultivos celulares. Entonces esos son los medios que yo les digo que hay que cambiar. Pues obviamente las células tienen un metabolismo, el virus no, pero las células sí. Entonces hay que estar cambiando el medio de cultivo para que las células sigan y se van viendo los cambios en las células que se van generando por el proceso de infección viral. No todo el mundo trabaja con los virus. ¿Listo? Y por último, les voy a hablar como muy brevemente, porque ya ahorita la práctica inicial les va a contar más acerca de las interacciones entre virus y demás. Acerca del coronavirus, ¿sí? Que fue, digamos que nuestro último virus. Aunque además del coronavirus, ahorita tenemos fiebre amarilla, ahorita tenemos dengue, ahorita tenemos mpox, ahora no se llama monkeypox, sino se llama mpox. Digamos la dengue causando muchos más problemas. Virus de influenza, virus, adenovirus y demás, causando problemas también respiratorios en niños. Vieron que todas las clínicas estuvieron un tiempo colapsadas en muchos virus respiratorios. Entonces viene cada una de las temporadas con cada uno de ellos. El último que tuvimos súper famoso causante de pandemia fue SARS-CoV-2. Y SARS-CoV-2 es un coronavirus, pero los coronavirus no son nuevos, ni son solamente de humanos. Los coronavirus son tanto de animales como de humanos. Y miren que los coronavirus vienen desde 1960. Y esa es la estructura o la fotografía electrónica de un coronavirus. ¿Por qué se llama coronavirus? Porque todas las proteínas o glicoproteínas que tiene alrededor forman como una corona. Entonces le pusieron coronavirus. Rápidamente, porque no voy a entrar como en todo esto mucho. ¿Sí? Pero miren, esto es una de las cosas que ustedes me contaron ahorita, que entonces varían. ¿Sí? O sea, ustedes han visto que el SARS-CoV-2 ha tenido muchos nombres. Dentro de ellos uno como perro al invierno, que es Cerberus. Otro, Delta. Antes lo llamaban como desde la región donde nos empezaron a detectar, ¿cierto? Pero realmente cuando se entran a clasificar son grupo A, grupo B, y dentro de la A va A 1.1, o sea, entra A 1.1, grupo B 1.2, ¿sí? Va dependiendo de las variaciones y las modificaciones que se tienen. Dentro de todas esas clasificaciones y modificaciones que se tienen, el libro. Dentro de todas estas clasificaciones que se tienen, mírenos acá, B.1.1.157. ¿Sí? Entonces, muchos de ellos eran mucho más agresivos, mucho más transmisibles y demás. Entonces, era una variante de preocupación económica. Entonces, muchos de ellos pues, no eran ningún problema, pero otros se transmitían muchísimo más. Entonces, para que la gente también lo entendiera un poco más, supiera más acerca de la variable que estaban nosotros llamamos por las letras griegas, alfa, Omicron, Delta, Mu y demás. Ahora, historia de estos virus. Siempre se ha dicho, bueno, pero es que estos virus lo crearon en los laboratorios. Es que este virus apareció nuevo. Miren, ¿de cuándo es este artículo? 2007, se pasó un montón de tiempo. ¿Y qué dice en amarillo? ¿Quién me traduce lo que dice en amarillo? ¿No entendieron?
normalmente se pasaron como que se ¿Cuántos? 8 años después. ¿Dónde estabas? 20, digamos. Como 10 y pico años después. 18 años después. 17 años después. 13 años después. Listo, ahora. Todo el mundo es que el virus fue creado por el hombre, lo crearon en un laboratorio. Lo crearon los chinos para no mostrar la parte económica del caos económico. Este es un artículo original, este sí fue de la época de Santos II, donde unos investigadores dicen, no, o sea, nosotros revisamos, miramos y demás, y nosotros no creemos que sea realizado por la ONU. Nosotros creemos. O sea, fue en el mejor laboratorio en la naturaleza. Mutaciones, cambios, ya venían virus anteriores. Y obviamente este mutó y le dio pasar a especie y empezó a propagarse muy rápidamente. ¿Sí? A causa de lo que no se miren, antes de SARS-CoV-2 hubo un SARS-CoV-1. Este SARS-CoV-1 fue en China. Pero ese SARS-CoV-1 tenía un proceso, digamos, que era mucho más agresivo que SARS-CoV-2. Y vino MERS-CoV, que es de la familia del SARS-CoV. Y ese MERS-CoV hizo que tuviera un porcentaje más o menos de muerte de cerca del 30%. Y fue la vacuna que murió por neumonía y falta renal. Dice que principalmente Resulta que vieron que los virus tienen un tropismo. Este virus tiene un tropismo y ese tropismo es a un receptor que se llama AC2, que es de una angiotensin. Y ese receptor está en muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces, al estar en muchas partes de nuestro cuerpo, él puede ingresar a muchas partes de nuestro cuerpo. Y por ejemplo, factores de inflamación, porque realmente lo que se sabe hoy en día es que no es solo el virus como el virus, es la respuesta que se genera por parte del hospedero ante el virus. Entonces se genera una respuesta inflamatoria tan grande que colapsa todo nuestro sistema. ¿Sí? Obviamente que eso se sabe ahora. Entonces, dentro de esas comorbilidades, por ejemplo, está el ser gordito. Porque cuando uno es gordito es como que está inflamado crónicamente. ¿Sí? Los adipocitos están inflamados y es como un proceso de inflamación crónica. Realmente la obesidad es un proceso de inflamación crónica. Se genera un proceso de inflamación crónica. Entonces, si de por sí ya está inflamado y lo inflamamos más por el mismo proceso, pues obviamente eso hace que esa sea una comorbilidad. Las personas que eran más gorditos, pero ahora pasaron en un proceso de infección por el proceso de resistente. Y había muchas otras cosas, por ejemplo, inicialmente también se pensaba que las personas asmáticas eran el problema, ¿cierto? Pero resultó que no. ¿Por qué? Porque resulta que las personas que son asmáticas todo el tiempo están con corticoides para desinflamar todo el tracto respiratorio. Y entonces, como el proceso más grande es el proceso de inflamación, entonces resultó que ya no eran las más afectadas, a pesar de que se creyó en un inicio que podían ser más. Obviamente que en ese proceso de inicio, de no saber nada, todo lo que sucedía y pasaba, pues se cometieron algunos errores. Dentro de ellos meten antibiótico al adelante. Y entonces, ¿qué pasó? Al meter antibiótico en altas concentraciones, se aumentó la presión selectiva y al aumentar la presión selectiva se generó que muchas de las bacterias y demás empezaron a generar más resistencia. Entonces ahora tenemos en el ambiente bacterias mucho más resistentes o adelantamos ese proceso en ellas por la respuesta que tratamos de dar para salvarlos. ¿Listo? Igual, el porcentaje de mortalidad, digamos, este es el proceso de replicación del virus. O sea, él ingresa, se desnuda, o sea, deja todas sus proteínas afuera, ingresa el material genético. Ese material genético pues genera todas las proteínas que necesita, se replica todo el material genético que necesita al interior, se ensambla y sale y se libera. Aquí está el inmunito.
las hemoglobininas, usted por ejemplo ve los virus que dicen H5N5, H2N2, eso significa N de neuroaminidasa, entonces neuroaminidasa es como 1 y 2, y H5 sería una hemoglobinina 5. ¿Sí? Entonces eso es la clasificación H5N1 o H1N1, es la clasificación del tipo de neuroaminidasa de hemoglobinas igualmente. Por eso pues, es otra manera de clasificarlos. Miren la tasa de mortalidad o de letalidad que nosotros teníamos con sarcoidosis. Era una tasa de letalidad del 2.5%, o sea, de 100 se morían casi 3. Pero obviamente, al ser transmitido a un montón de gente, ya no son 100, son 300, entonces son 369. ¿Sí? Entonces, al desplegarse tanto por ser tan efectivo, tuvimos tasas muy altas. Luego nos vacunamos, ¿cierto? Y al vacunarse, todo. Y de por sí, seguimos con sarcoidosis recurriendo. Y en muchas partes, como Estados Unidos y demás, han tenido picos muy altos. Pero ellos tuvieron picos muy altos también, porque mucha de la gente no se quiso vacunar. Entonces, obviamente, sigue muy susceptible, y pues obviamente con las nuevas cepas y demás, pues puede poner el riesgo de. Y seguirán llegando, y seguirán mutando, hasta el punto que haya uno más agresivo o uno menos agresivo. Que obviamente, no sé, si su papel disminuye la población, pues lo hará. Lo que pasa es que es terriblemente fuerte, ¿no? El proceso. Esas son como las vacunas generales, las vacunas de Pfizer, las vacunas de Sinovac, que vino desde China, ¿dónde vino Sinovac? Es de esa región, pero no sé si es uno de los países. Johnson Johnson, Moderna, que es muy similar a la de Pfizer, y AstraZeneca. Obviamente muchos de ellos, todas las vacunas tienen efectos secundarios en general, pero los efectos secundarios se tienden a ver en las primeras etapas de la aplicación de la vacuna. ¿Sí? AstraZeneca causó ¿cómo se llama? Como más COVID, trombos, causó más la aparición de ciertos trombos. Otros causaron procesos de alergia, la de Johnson y la de Pfizer y la de Moderna por el polietilenglicol que tenía, generó muchas razones alérgicas. Entonces, por eso lo dejaban ustedes 15 minutos esperando a ver si había reacción, porque si no tocaba colocar el elemento, si no, por la misma línea se puede morir. Los virus de las vacunas de Pfizer, la vacuna de Johnson, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Avian Hansen, ¿cierto? Son hechas con adenovirus. Son virus pequeños, son los adenovirus que alguien te dijo que colocaban y cambiaban el material genético, ¿no? Como la estructura proteica, pero cambiaban el material genético que usaban. La de Sinovac era virus, era el SARS-CoV-2, pero era atenuado, o sea, era toda la estructura proteica de él. Las vacunas de Pfizer, la vacuna de Moderna, era material genético que entraba y codificaba para la proteína del virus. Entonces codificaba para la proteína de Spike, que es la proteína del virus, pues nuestras células le sacaban esa
Ahora, frente a las vacunas sucede lo mismo. Yo te coloco un pedacito, pero tú puedes responder de diferentes maneras. Puedes generar anticuerpos o puedes no hacerlo. O puedes generar una respuesta tan compleja que te da ¿sí? Entonces, la idea de todas esas vacunas siempre, por eso pasan fase 1, fase 2, fase 3, etcétera, y por eso es lo de 10 años en tiempo y más, probablemente, por lo menos antiguamente se hacía así. Es porque se hacían ensayos con ellas y se veían cuánto eran los efectos secundarios, ¿sí? En qué calidad se daban. Pero en el fondo es mayor el beneficio usualmente daño. Y el daño se produce en una población menor dentro de la población. ¿Sí? Entonces, bueno, es así. Pero pues obviamente frente a todo esto, todavía hay gente que dice, no, es que yo no me vacuno porque eso son las clases comerciales, no sé qué, y hay poblaciones que son totalmente antivacunas y no vacunan a los niños y demás, pero ¿qué pasa? Pues que esas poblaciones pueden tener una población, pueden tener ¿cómo se llama? Como estar protegidos, porque el resto de la comunidad está protegida, remata, porque el resto de la comunidad está protegida. Pero puede suceder también que uno tiene las vacunas, se encuentre con el microorganismo y obviamente puede llegar hasta causar la muerte. Entonces, todas esas vacunas que les ponen de chiquitos son más que necesarias, créanme. Miren que la vacuna de fiebre amarilla es más que necesaria también en el segundo brote. Y hay que vacunar a la gente mayor que no está vacunada para evitarlo. Y obviamente SARS-CoV-2 disminuyó COVID, disminuyó estancia hospitalaria posterior a la vacuna. ¿Qué puede que tenga consecuencias? No lo sabemos, solo el tiempo nos dirá el proceso. Igual, porque se sacó tan rápido, sencillo, porque tenemos ahora mucha más tecnología para poder hacerlo. Y era una situación de emergencia. Secuencia, gastan 3 días secuenciando algo, ya, no necesitan más. Y tenemos las herramientas biotecnológicas del manejo del virus, tenemos CRISPR, tenemos un montón de cosas ya que antes no había para editar, para generar y demás. Pero obviamente, si me espero a probarla y la gente está muriendo, pues intento hacer lo que siento, ¿cierto? Es como totalmente listo. Una pregunta, pero si uno le coloca la vacuna, no me acuerdo que se necesitaba la vacunación de la supone que si le coloco un pedacito de virus a una vacuna, Un pedacito, no es una fracción de sí, algo, no. ¿Qué es lo que te colocas? Te colocas algo que tu cuerpo le genere una respuesta que lo pueda detectar. ¿Sí? Algo inmunogénico. pero generalmente la vacunación mayor no genera respuestas. Tú tienes razón en algunas cosas, pero generan respuestas todavía. Cuando nosotros avanzamos en el tiempo y en la edad, cuando ya somos viejitos, ya nuestro cuerpo no responde de la misma manera. ¿Sí? Para muchas cosas. Por ejemplo, el paciente mayor en una infección urinaria a veces no hace fiebre. Nuestros abuelitos no hacen fiebre y pueden tener una infección urinaria. O cualquier tipo, ¿por qué? Porque su respuesta ya no es tan fuerte que tiene todo ese proceso. Pero ellos muchas veces alcanzan a generar anticuerpos con ciertas cosas. Entonces vale la pena estimular su sistema inmunológico con las vacunas y algo de protección generan que les permite estar. Entonces, por ejemplo, en ellos está vacuna de neumonitis. En ellos, por ejemplo, las vacunas que pues me parece que eran muy buenas para ellos eran las Sinovac, porque era la más suave de todas. Cuando te vas a vacunar para influenza, tienen vacunas de influenza para personas mayores y para personas menores de, porque tienen como una fuerza diferente. Y obviamente porque las personas mayores además tienen muchísimo más enfermedades. ¿Listo? Y bueno, eso es simplemente lo de, con eso terminamos, lo de aplanar la curva. ¿Sí? Entonces la idea de aplanar la curva es simplemente que en cierto momento no hubieran tantas personas como enfermas que los sistemas hospitalarios no fueran capaces de dar respuesta, porque no se ponían por todo el problema porque no podían ser atendidos. Entonces la idea era que fueran saliendo gradualmente, de tal manera que el sistema de salud pudiera dar respuesta a los casos de
¿Listo?